momento. Y le pido por favor que indique su nombre completo y RUT. E inicie su exposición. Muchas gracias, Cristian Dulansky Araya, RUT 11.686.898-9. Bueno, soy abogado de profesión, cursé un máster de Sociedad Democrática, Estado y Derecho en la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Además, tengo un diplomado en Derecho Laboral Individual y Colectivo, y entre otros, digamos. Además, soy abogado litigante en materia laboral, tanto individual como colectiva. Soy asesor de distintos sindicatos en la región de la Araucanía y también algunos a nivel nacional. En la región de la Araucanía, el Sindicato de Profesionales de la Universidad Católica de Temuco, también el Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Enríquez, Sindicato del Colegio Providencia, Sindicato de Farmacias Cruz Verde, entre otros. Eso como cuestión personal. Ahora, como cuestión previa, y respecto, digamos, del tema que ofrecí, digamos, plantear, tiene que ver fundamentalmente con la libertad sindical y el derecho, digamos, a huelga sin ningún tipo de restricciones. Y como cuestión previa, señalar que la relación laboral es la prestación de servicios si ella supone que se desarrolla con dependencia de otro, es decir, normalmente el trabajador tiene un empleador, quien detenta normalmente, y como corresponde, ocurre en nuestro país, un poder absoluto respecto del trabajador, esto según Scheimer 1984 y Kahn-Freud 1987. Entonces, es el empleador en la relación laboral quien fija las condiciones o los términos de la contratación, fija remuneraciones, fija funciones, el lugar de trabajo, la jornada, la remuneración, como bien he dicho, entre otras. Por tanto, termina por organizar y determinar cómo, en definitiva, el trabajador va a desarrollar sus funciones, siendo objeto también de una supervisión por parte, digamos, de su empleador, fijando este último las reglas de vida dentro del recinto. Eventualmente puede imponer algún tipo de sanciones en la medida que se incumplan ciertas normativas contractuales internas de la empresa, y finalmente es quien decide quién puede ponerle término a la relación laboral a través de la herramienta del despido, que está consagrada efectivamente en la legislación laboral. Pero frente a este poder absoluto, el derecho, como dijera Supiot en el año 1996, intenta hacer un proceso de civilización, es decir, de evitar el ejercicio de este derecho que sea de manera abusiva. Y para esto dispone de dos herramientas. Una herramienta que es la intervención heterónoma, básicamente por medio del establecimiento de ciertas normas o un conjunto de derechos reglamentados en la normativa laboral de carácter irrenunciable. Son normas además de orden público que deben ser respetados en el país y particularmente en Chile respecto al trabajador y la trabajadora. Esto entendido siempre al trabajador-trabajadora como una contratante o como un contratante débil, o la relación más débil de la relación laboral. Y en la otra herramienta es la acción autónoma colectiva, es decir, aquella que se ejerce fundamentalmente a través de los sindicatos o de las organizaciones sindicales. Y ahí esta estructura se convierte en un actor clave de la defensa de los intereses de las y los trabajadores. Es por esta razón que la Constitución debe devolver al trabajo su rol central al considerar y reforzar estas dos vías de intervención ya para los efectos de hacer este proceso de civilización del poder empresarial. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas trabajadoras pasan parte importante de su vida precisamente en el trabajo. Entonces, en consecuencia, las garantías constitucionales deben hacerse cargo, particularmente en relación a las condiciones de trabajo, recogiendo además los términos que ha, en este caso, subrayado la Organización Internacional del Trabajo respecto al trabajo decente, consagrando el derecho al trabajo decente, esto es, realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Eso como cuestión previa. Ahora, respecto de los temas de fondo, tienen que ver fundamentalmente con el derecho a la libertad sindical y el derecho a huelga, eventualmente sin tipo de restricciones o limitaciones. Partir por señalar, digamos, el contexto internacional, señalando que la libertad de asociación y la libertad sindical ha sido proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, y este es un derecho habilitante, además el derecho a sindicarse, que permite efectivamente la participación activa de los actores que no son parte del aparato estatal y que eventualmente tienen el derecho de intervenir en la economía o en la política económica y social, y esto se hace a través precisamente de este tipo de organizaciones, de manera de constituir el núcleo de la democracia y el Estado de Derecho.
Y por consiguiente, garantizar la participación y la representación de los trabajadores en general es esencial para asegurar el funcionamiento eficaz no solo de los mercados de trabajo, sino también de las estructuras generales de la gobernanza a escala nacional. Así, el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones sindicales que estimen convenientes o de afiliarse a las existentes es parte integral de una sociedad democrática, sin duda. En muchos casos, estas organizaciones han tenido una función significativa en la transformación democrática de sus países. Y, en consecuencia, la negociación colectiva es un tema estrechamente ligado a la libertad sindical y a la libertad de asociación. De hecho, es un derecho fundamental, no solo por consagrarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que también por estar consagrado en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, reafirmado a su turno en la Declaración de la OIT relativa a los derechos y principios fundamentales del trabajo del año 98. Así, la negociación colectiva es un medio clave mediante el cual los empleadores y los trabajadores debidamente organizados pueden establecer salarios y condiciones de trabajo justos, garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. También sienta la base para forjar buenas relaciones de trabajo. Habitualmente, estas cuestiones que se tratan en un proceso de negociación común incluyen, entre otras, mejoras de salarios, horas de trabajo, formación, seguridad, salud en el trabajo e igualdad de trato. Y el objetivo de estas negociaciones es llegar normalmente, digamos, a la suscripción de un contrato colectivo que regule los términos y las condiciones de trabajo. Entre las partes de esta forma, se garantiza que tanto las industrias como los lugares de trabajo sean idealmente armoniosos y productivos. En esencia, es mejorar el carácter inclusivo de la negociación colectiva para reducir la desigualdad y ampliar la protección de las y los trabajadores en el mundo y particularmente en nuestro país. Así, la libertad de asociación y la libertad sindical y la negociación colectiva son principios rectores de la Organización Internacional del Trabajo, ya relativos a la asociación y la libertad sindical y a la libertad de negociación colectiva. El convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación del año 48, que está contenido en el convenio número 87, y el convenio sobre sindicación y negociación colectiva del año 49, que está contenida en el convenio 98. Así, la OIT, en ese contexto, llegó a la conclusión de que necesitaba ciertos procedimientos de control para garantizar el cumplimiento de los convenios pertinentes a los países, incluso que no hubiesen ratificado dichos convenios. En consecuencia, el año 51 la OIT lo que hace es que crea un comité de libertad sindical para los fines de examinar las quejas que presentan a nivel mundial las distintas organizaciones de trabajadores respecto de la violación a la libertad sindical, independiente del país que se trate, denunciado, haya suscrito o no haya suscrito, digamos, el respectivo convenio. Ahora, respecto al modelo normativo de las relaciones laborales consagrados en Chile y su Constitución, este es claramente de carácter heterónomo en cuanto es definido básicamente por la Constitución y la ley laboral, es decir, el Código del Trabajo, que tiene su origen en su regulación en el plan laboral por medio de los decretos 2756 y sobre organización sindical y 2758 sobre organización colectiva del año 79. Las orientaciones básicas de este modelo fundamentalmente son limitar la acción de las organizaciones de trabajadores en el ámbito exclusivo a la empresa y las materias de carácter económico. Es decir, esas dos son las funciones principales que fija el plan laboral. Para ello, evidentemente, lo que hace la normativa es rigidizar las normas legales, fundamentalmente regulando con gran detalle cada una de estas instituciones jurídico-laboral y estableciendo además negociación colectiva y huelga, excluyendo además al conflicto colectivo. Y esto es importante por lo que vamos a ver a continuación. Si bien es cierto, este modelo ha tenido ciertas modificaciones en el transcurso de la historia chilena, particularmente en materia laboral, ya el año 91, el año 2001 y la última gran reforma en materia de negociación colectiva se hizo el año 2016. Fundamentalmente podemos destacar como corolario que estas han sido de carácter marginal y han contribuido en depurar el modelo del plan laboral del año 71. Manteniendo, digamos, las bases en lo sustantivo de ese modelo, manteniendo en consecuencia las restricciones o contradicciones respecto a los contenidos de la libertad sindical reconocidas universalmente, y una situación en particular que se plantea respecto de este derecho
Específicamente dice relación, por ejemplo, con los funcionarios públicos y con la posibilidad, digamos, o no, de sindicarse. En cuanto, si bien nuestro país le ha concedido una serie de derechos y el reconocimiento de la posibilidad de asociarse, no se les reconoce el derecho, digamos, a negociar colectivamente a nivel constitucional. Además, se les prohíbe el ejercicio de la huelga. Y los órganos de control de aplicación de la OIT, como es señalado el Comité de Libertad Sindical, han planteado efectivamente diversas vulneraciones a los contenidos de libertad sindical por parte del ordenamiento jurídico chileno, así entre otras respecto al nivel de negociación colectiva. Han señalado la legislación no debería obstaculizar la negociación colectiva a nivel de industria. Así lo señaló en el Comité de Libertad Sindical el año 82, en el caso 1096, que la prohibición general de huelga durante la vigencia de un acuerdo colectivo respecto a los funcionarios públicos sería contraria a los principios de libertad sindical. Esto está contenido en el caso del Comité de Libertad Sindical 823 del año 78, o que el derecho de huelga no debería limitarse exclusivamente a conflictos del trabajo susceptibles de finalizar con un convenio colectivo determinado, y esto está contenido en el caso 2814 del año 2013. Cierto es que el legislador chileno ha efectuado algunas específicas modificaciones con el fin supuestamente de adecuar la legislación laboral al principio de libertad sindical, pero la modificación no alcanza a cumplir estos mínimos requeridos internacionalmente. Y paradigmática en ese sentido resulta la modificación de la tipología sindical efectuada por la Ley 19.759 del año 2001, en cuanto incorpora la diversidad de sindicatos que pueden constituir las partes. Sin embargo, niega a los nuevos tipos de sindicatos la titularidad de la negociación colectiva, es decir, con el deber de negociar y la posibilidad, digamos, de ejercer la huelga, manteniendo dicha titularidad solo el sindicato de la empresa y la coalición de trabajadores en el mismo nivel, es decir, un no sindicato. Baste recordar respecto a esta situación la decisión política que adoptó el Tribunal Constitucional respecto de negar la titularidad exclusiva de la negociación colectiva al sindicato. Y en cuanto a la aplicación de los derechos constitucionales por parte de los tribunales de justicia con ocasión de controversias jurídicas que deben conocer, en muchos casos sí se reconoce la vigencia de la libertad sindical, ya sea porque entiende incorporado al texto constitucional, ya sea porque está establecido en un tratado sobre derechos fundamentales ratificados por Chile. En algunos casos, el derecho internacional además colabora con la interpretación de la norma laboral en conformidad al principio de la libertad sindical, como fue en la primera sentencia que dictó la Corte Suprema después de haberse ratificado los convenios de libertad sindical de la OIT, con el fin de hacer extensivo el fuero laboral al periodo previo a la constitución del sindicato del año 2000 o varios años después, para aplicar el arresto con motivo de una práctica antisindical en el año 2009. En resumen, actualmente el concepto que maneja la actual Constitución Política del Estado de libertad sindical no es de carácter universal, que es el acordado por los estados y las partes sociales al interior de la Organización Internacional del Trabajo. En cuanto a una de las posiciones, no confronta dicho contenido con el de la OIT, y la otra no se hace cargo de las contradicciones del modelo constitucional con el principio de libertad sindical, como son, primero, limitar el reconocimiento del derecho a negociación colectiva en el ámbito de la empresa, en circunstancia que es de su esencia y el derecho de las partes sociales de negociar colectivamente en el ámbito que ellas decidan, y que es compromiso del respectivo Estado la de promover la negociación colectiva en los diversos niveles de la estructura de la negociación. Segundo, la exclusión de diversas categorías de trabajadores del derecho de huelga. Y tercero, marginación de las organizaciones sindicales de intervenir en actividades político-partidistas. Eso respecto de la libertad sindical. Respecto al derecho de huelga, señalar que en particular la regulación legal de la huelga en Chile se muestra como una total excepcionalidad, tanto mirada desde el contexto del derecho comparado como desde la jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo. Nuestro orden jurídico trasunta una agresiva actitud respecto de la huelga, especialmente por parte del legislador, que responde evidentemente a la ideología dominante de los redactores de dicha regulación legal denominado Plan Laboral del año 78, como he señalado. Dichos redactores pretendían negar el conflicto colectivo en las relaciones laborales, al que se acusaba de propio y sin vacilaciones de doctrinas marxistas. El legislador chileno regula con detallismo el ejercicio de la huelga. Se distancia en ese sentido nuestra legislación laboral de aquellos sistemas de relaciones laborales en donde se da prioridad a la autonomía colectiva de los actores laborales y se asume un cuidado respecto de las acciones de tutela propias de la libertad sindical, como es la huelga. Desde casos como el italiano, francés o alemán hasta el abstencionismo en el caso
latinoamericano, particularmente argentino y uruguayo. En nuestro continente, Uruguay, como he dicho, se encuentra en el extremo opuesto a Chile, salvo las normas que regulan los servicios esenciales contenidos en la ley 13.720 uruguaya. Existe un total silencio normativo sobre el ejercicio de la huelga, atendido a la postura de los trabajadores, que es tradicional la oposición de la clase trabajadora a toda reglamentación del derecho de huelga, por considerar que el mero hecho de reglamentar un instituto de este tipo implica en algún modo limitarlo. Y en contraposición, digamos, en contraposición a aquello, nuestro modelo de huelga es legalmente intervenido y se acerca a aquellos países de escasa sindicación y poca tradición de diálogo social, que se caracteriza por una fuerte adversión al conflicto colectivo y una fuerte preeminencia tanto de la autonomía individual como de la injerencia estatal. El caso chileno, en todo caso, representa el extremo dentro de ese modelo reglamentario. Y la huelga es considerada en nuestra legislación como una etapa dentro del proceso de negociación colectiva. La ley laboral chilena solo permite la huelga en etapa posterior a la negociación directa de las partes, como una medida de acción directa vinculada y exclusivamente a la negociación o renegociación de un contrato colectivo. Fuera de la negociación colectiva, dirá la profesora Irene Rojas, la huelga constituiría una falta disciplinaria, por lo que tendría efectos contractuales. Además, también podría constituir un delito al tipificarse la figura de interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga, que contempla la ley 12.957 del año 58 sobre seguridad interior del Estado. Se aleja así, entonces, nuestra ley de la huelga como un derecho de finalidad múltiple o de ejercicio autónomo de titulares, restringiendo su alcance solo al ámbito de la negociación colectiva arreglada y dentro del estricto momento previsto por la ley laboral, en este caso, ¿no? Solamente señalar que, adicionalmente, uno de los pocos casos en el derecho comparado de un modelo tan restrictivo corresponde a la legislación chilena. En Chile, en consecuencia, son ilegales tipos y modalidades de huelga consideradas lícitas en el derecho comparado, como son, entre otras, las huelgas de reivindicación política y económica, las de solidaridad, las defensivas del cumplimiento del convenio colectivo, etc. Y aunque la OIT ha explicado las provisiones normativas que lesionan el derecho a huelga y el contenido normativo del convenio 87 sobre libertad sindical, y en ese sentido cabe recordar que la OIT ha señalado a través del Comité de Libertad Sindical a Chile que, primero, que la declaración de ilegalidad de una huelga nacional en protesta por las consecuencias sociales o laborales de la política económica del gobierno y su prohibición constituyen una grave violación a la libertad sindical, OIT, año 96. Los trabajadores deberían poder realizar huelgas de solidaridad cuando la huelga inicial con la que ellos solidarizan en sí misma es legal, OIT, 1983. Los trabajadores y sus organizaciones deben poder manifestar en un espacio más amplio, en caso necesario, su posible descontento con las cuestiones económicas y sociales que guarden relación con los intereses de sus miembros, OIT 1996. La prohibición de toda huelga no vinculada a un conflicto colectivo en el que sean parte trabajadores o sindicatos está en contradicción con los principios de libertad, de libertad sindical. Por eso nos debe llamar la atención que esta concepción restrictiva en extremo haya llevado a la OIT a cuestionar la normativa legal chilena, señalándole directamente al gobierno que la Comisión estima que las organizaciones sindicales encargadas de defender los intereses socioeconómicos y profesionales de los trabajadores deberían en principio poder recurrir a la huelga para apoyar sus posiciones en la búsqueda de distintas soluciones a los problemas derivados de las grandes cuestiones de la política económica y social que tienen consecuencias inmediatas en su calidad de vida. Eso yo diría que, y en resumen, solamente señalar que al lado, digamos, de esta excesiva procedimentalización de la huelga se establece que más como un modo de ordenar y racionalizar el ejercicio de un derecho en conflicto, sino que como un modo de evitar o dificultarlo y en ocasiones a toda costa. Y es por eso que, en conclusión, no voy a alcanzar a incorporarlo, pero sí adherimos a una modificación que se ha planteado, digamos, por la vía de enmienda al artículo 16, número 26 del anteproyecto respecto a los derechos y libertades fundamentales y garantías de libertades constitucionales, planteando una redacción nueva que no es el momento de hacerlo, sino que lo haré básicamente a través de las iniciativas de norma. Eso es.
Agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución.